Audiovisual Clips. Bien, atención porque hoy vamos a hablar de un tema tabú, Sí. un tema en fascículo cerrado, así que lo haremos con la mayor dignidad posible. Hablaremos de la homosexualidad en Grecia y Roma. En los mitos griegos parece la homosexualidad como atributo de muchos personajes, tanto en héroes como reyes o dioses. Recordemos a Tamiris, que era un músico de gran belleza, que se destacaba en el arte del canto y de la lira, y que había tratado de rivalizar en esas disciplinas con las musas. Vencido por las musas, sí, claro. Naturalmente. Usted ya sabe que la gente que trata de competir con las musas termina mal. Bueno, fue vencido en un concurso y fue privado de su talento y su vista. No hay peor cosa para un músico que perder su talento, excepto perder su vista. Bien. Había pedido Tamiris, en caso de ganar, sí, unirse a todas las musas en forma sucesiva. Fíjese, este último inciso da prueba de una cierta humildad después de todo. No todas juntas. Este Tamiris se encontró un día con un muchacho de gran belleza llamado Jacinto. Y parece que por amor a Jacinto, Tamiris fue el primero que ejerció la homosexualidad, el que la inventó. Jacinto era tan hermoso que hasta el dios Apolo se había enamorado de él. Un día en que ambos se entretenían lanzando el disco, el viento desvió el disco, que rebotó contra una roca con tanta mala suerte que le pegó a Jacinto en el valero y lo liquidó. Apolo quedó consternado y, para inmortalizar el nombre de su amigo, transformó la sangre que había brotado de su herida en una flor nueva que no existía antes. Una mutación botánica milagrosa. El jacinto, justamente. Se llama el jacinto y todos pueden comprarla en las mejores flores. Días del Ramo, en este caso. Sí, claro. Bueno, también al rey Minos se le atribuía la invención de la pederastia. Así que no estaba muy claro quiénes llevaban el derecho a su patente. Existía una tradición que decía que había sido el rey Minos y no Zeus, que también se postulaba. Zeus fue raptor de Ganímedes, claro, que después fue el copero de los dioses, el que sustituyó a Hebe. Recuérdese que Ganímedes pasaba por ser el más hermoso entre los mortales y había provocado el amor de Zeus, y entonces lo raptó. Y en el Olimpo Ganímedes era mozo. Pero algunos dicen que no fue Zeus quien raptó a Ganímedes, sino Minos, el rey de Creta, el esposo de Pasífae, aquella que se enamoró del toro, Dios libre y guarde. En Grecia, jóvenes y viejos se exhibían desnudos en la palestra o en los gimnasios, y entre los cuerpos maduros entre los cuerpos desnudos, debe querer decir, entre los cuerpos desnudos solía ocurrir que un hombre maduro se fijaba en un adolescente y lo perseguía. Si el adolescente aceptaba y se unía a él, se creaba entre ellos una intimidad muy particular. La diferencia de edad era un detalle fundamental para estas relaciones. El helenista y amigo Burckhardt considera que esta costumbre provenía esencialmente de la situación social de las mujeres. Ustedes saben que las mujeres en Grecia eran excluidas de lo más alto que había en la vida griega, que es la vida agonal, o sea, lo que tiene relación con la competencia. No solo no podían competir, sino que no podían asistir a las competencias. Toda esta exclusión de las mujeres provoca la aparición de esta clase de amor entre los hombres. Eso es lo que opina nuestro amigo Burckhardt. En muchos gimnasios se veía la estatua de Eros entre Hermes y Heracles. Ninguna incitación a la depravación existía entre el amante y el amado. Era amor concebido como irreemplazable, sin comparación con ningún otro, y estaba fundado
en la admiración recíproca entre el hombre mayor y el más joven. El hombre mayor admiraba a la juventud y tenía la tarea de proteger al amado, de formar su espíritu y de consagrarle lo mejor de su pensamiento. La edad ideal se consideraba de 45 años y el erómenos debía ser un adolescente de entre 13 y 18 años. Un detalle: estos adultos que buscaban un joven como amante y como discípulo estaban casados y tenían hijos. Bueno, el homosexual travestido no era bien visto por la sociedad griega, incluso era castigado por la ley. Había una ley que le impedía al travestido ejercer sus derechos como ciudadano. En Atenas se castigaba solo la violencia en el amor, nada más que la violencia. Y también estaba muy mal visto que se vendía con ánimo de lucro. Solo entonces, mediando el dinero y la violencia, la pederastia adquiría un carácter vergonzoso. Un ejemplo de esto es el pleito entre dos hombres llamados Esquines y Timarco. Esquines denostaba a Timarco, un muchacho que a los 13 años se vendía por una moneda, y decía: yo no critico los amores honestos, sino que condeno, como condena la ley, los amores mercenarios. Y luego citaba una serie de parejas de antiguas amantes y recordaba a los jueces, en este juicio, ¿no? Los nombres de algunos muchachos conocidos que eran respetados justamente porque, debido a su gran belleza y sus virtudes, habían sido bien amados. Según Esquines, Timarco era esclavo de las pasiones más despreciables, más desmesuradas. Timarco tenía cientos de amantes y los tuvo hasta que perdió su belleza y su juventud. Murió en la miseria, en un tugurio infame, probablemente retorciéndose como un escuadro. Otra vez aparece aquí, Jorge, la palabra esclavo en medio de la descripción de una pasión o de un vicio. El que es esclavo de sus pasiones es vicioso porque no es libre. Y esa idea es central en el pensamiento griego y sería conveniente examinarla cada tanto para no caer en confusiones que se generan en nuestro tiempo, que van desde la intolerancia hasta la jactancia injustificada. Otro detalle: los únicos gobiernos que perseguían el amor entre hombres eran las tiranías. También perseguían la gimnasia, porque allí tenían lugar la mayoría de los romances. La pederastia griega exigía la igualdad social de los amantes. En general es un dato que se da casi siempre. En Grecia era necesario que el muchacho fuera de condición libre para que la relación pudiera desarrollarse en reciprocidad y en la comunión intelectual. Es decir, que no sean esclavos ni objetos de pupilaje. Claro. Y que no sea ni tu esclavo, pero tampoco tu alumno. Sí, entre pares. Después está así hacia el alumno, pero tenía que ser par. Yo creo que para que hubiera libertad, en cualquier amor es decisiva la libertad. Donde no está la libertad, ahí no está tampoco la libertad. No. Y sin paridad no hay libertad posible ahí. Bueno, todo esto que se ha dicho no sucedía en Roma. Los romanos preferían comprar su placer. La aristocracia romana se entregó a la pederastia más como una exhibición de elegancia, de distinción, anda a saber de qué, ¿no? Los grandes señores se creían obligados a tener en su casa harenes de adolescentes llamados paeragoya y daban a sus paeragoya probablemente y daban a sus muchachos nombres cariñosos como delicati pueri. Delicati pueri, sí. Estos mancebos formaban parte del lujo de la casa, se los compraba a precios muy altos, se los exhibía con orgullo. En general se trataba de esclavos nacidos en la casa del amo o a veces extranjeros que compraban en mercados esclavistas. Esto era peor todavía porque ponían a los chicos en un estrado ahí donde había otros productos, incluso eran obligados a fingir maneras delicadas, a pronunciar palabras que se aprendía de memoria, hacer bromas pesadas, en fin. Llegaban generalmente del África, parece que los mercaderes los compraban a bajo precio a orillas del Nilo, también en Etiopía o en Siria. Los alejandrinos eran los más buscados. Se pagaban precios elevados que variaban en función de la edad, la belleza, las habilidades.
no solo servían para satisfacer la sexualidad de su amo, sino para servir en los banquetes, lavar los pies, las manos de los invitados, ahuyentar las moscas, cantar, bailar. Servían tanto para un barrido como para un fregado. Gran diferencia existía entre el Erastes griego, el amador mayor, que se ocupaba también, como se ha dicho, como no se ha dicho, de moldear el espíritu del amado, mientras ese hombre, mientras los romanos, qué sé yo, cultivaban la insolencia, la vulgaridad como ámbito en el que florecía la relación. Era costumbre en las familias patricias de Roma que cuando un hijo entraba en la pubertad le entregaban un esclavo, también adolescente, que compartía su lecho y se prestaba a los primeros impulsos voluptuosos. Estas relaciones eran admitidas a condición de que no se prolongaran pasada la pubertad. Desde el momento en que el mancebo esclavo abandonaba la adolescencia, ya no podía tener relaciones con su dueño, o era indigno que las tuviera, ¿no? Algunos libertinos, demasiado enamorados de sus muchachos, los obligaban a fingir menos años para no ser víctimas del desprecio de los demás. Curiosamente se reprobaba en Roma la conducta afeminada, la molitia, pero no había ninguna sanción jurídica, era solo un descrédito social. A falta de ejemplos de la mitología, en Roma tenemos ejemplos reales, como Julio César, ¿no? Claro, que era bueno, apasionadamente bisexual. Él mismo se hacía llamar el marido de todas las mujeres y la mujer de todos los maridos, y lo era con mucho entusiasmo. Durante la campaña de Bitinia entró en relaciones con el rey de Bitinia, Nicómedes, y mientras celebraban el triunfo, los soldados gritaban: César ha vencido a la Galia y Nicomedes ha vencido a César. Todos conocemos también las costumbres de Calígula, de Adriano y su amado Antinoo. A la muerte de Antinoo, el emperador Adriano hizo que se levantaran estatuas y templos. cual si fuera un dios, Sí, auténticamente, claro, sí. en su gloria. Citemos para terminar a Nerón, que se atrevió incluso a casarse solemnemente con un liberto amigo de él, llamado Pitágoras. Y bueno, pero él hizo el papel de novia, porque se disfrazó con los velos, etcétera, etcétera. Después se casó con otro, con Liberto Esporo, pero bueno, no, cosas de Nerón, ¿no? ¿A quién quiere dedicar esta charla acerca de la homosexualidad en Grecia y Roma? Quizás es un error que estén juntas, ¿no? Sí, porque son totalmente. bien distintas. Bien distintas, y me da la impresión, Alejandro, de que Occidente ha heredado paralelamente estas tradiciones en el sentido de la hipocresía. Justamente, si la homosexualidad se fomentaba o era inexorable en aquellos lugares donde no había mujeres, esto hace que en algunos ámbitos, como las Fuerzas Armadas modernas, las británicas, por ejemplo, donde esto se ha denunciado muchas veces, para no hablar de otras, fuera una práctica frecuente y al mismo tiempo tuviese una condena social. Quizás la práctica proveniente de Grecia toma lo bizarro, lo desagradable de la degradación romana y se funda ahí esta especie de cosa que podemos llamar de ninguna otra manera que no sea prejuicio. Entre los griegos está bien los grados que establecen la prohibición, además, y a ellos también hay que dedicarles esto, en el sentido de que lo que convierte en pecado esa práctica es el dinero y la violencia. Y bien podríamos decir que son la misma cosa, el dinero y la violencia, a la hora de pensar los derechos, ¿no? Está muy bien, sí. Y después estaba pensando también que es curioso porque en el vínculo del amor Y aparece también la falta de libertad. eso. Recién esto. decíamos que era... La falta de, sí, Claro. bueno, y aparece por ese lado la sujeción por la violencia o la sujeción por el dinero, Claro, que establecen lo mismo. Hay una idea del amor hasta la muerte que aparece justamente en un ámbito quizás inesperado, que es el de los pueblos guerreros más encarnizados en la práctica de la guerra. Estoy pensando en Esparta y estoy pensando en Persia también. Estoy pensando en los indios de nuestras pampas, que algunas de cuyos grupos combatían en parejas Exactamente. amarradas, Sí, sí. y que marchaban a la guerra amarrados uno con el otro, sabiendo que iba a ser uno su destino. Se salvaban los dos o se morían ambos. Y quizás estos indios tenían una relación de amor entre ellos.
y quizás sea una de las formas más nobles en la práctica del amor. Creo que nos podemos jactar también aquí en la patria de haber convertido en ley aquello que es una ley natural, que es la de que cada uno ejerza su propio deseo. Pero para dar una vuelta de tuerca más a esto y llegar a la dedicatoria, estaba pensando en cierta mirada de los filósofos griegos. Los filósofos ya cuando se ponían a pensar, y es saber que el que goza no sabe que no goza. Y el filósofo es el que se lo tiene que decir. Una de las tareas del maestro era explicarle al discípulo que el goce, la concreción del goce, no era la finalidad. Y esto sirve para el amor, tanto como para las drogas, como para los triunfos, los títulos o cuantas cosas a uno se le ocurran. Porque el que piensa que avanza hacia el goce no sabe que no va a gozar. Y creo que en ese sentido, quizás la fugacidad de algunos momentos, sea entre gente del mismo sexo o gente de distinto sexo, es aquella en la que no caben los miserables. Por eso, las historias a veces pueden contarse de manera tan breve como aquella que dice, me besó y se fue. Me besó. Gracias por ver y escuchar este video, y no olvides suscribirte para recibir las notificaciones de nuevos videos todas las semanas. Dale a me gusta si te gustó, y comparte en las redes sociales para que el canal siga creciendo, y trayéndote a los mejores exponentes de las artes audiovisuales.